Por favor, ocupen sus asientos. Bien, ya está todo el mundo. Ya está todo el mundo. Bien, por favor, ocupen sus asientos para comenzar. Bueno, creo que ha llegado el momento esperado por todos. El momento de la clausura de este intenso y fructífero evento mundial de solidaridad. Para hacer las conclusiones de este evento, las palabras de clausura, el comandante en jefe Fidel Castro. Queridos amigos, y con qué gusto lo digo, así, queridos amigos. Para mí resulta difícil hacer un recuento, una síntesis de lo que ha ocurrido en estos días del encuentro. Puedo hacer algunas reflexiones. Por aquí ha desfilado en orden de batalla, pudiéramos decir. Han desfilado los mejores sentimientos, las mejores ideas de nuestra centuria. Por aquí hemos hablado de cuantas cosas nobles han sido producto de la preocupación de la humanidad durante un ya largo tiempo. Los valores por los cuales ha combatido la humanidad y ha luchado a lo largo de este siglo que concluye han sido expresados de una forma o de otra por ustedes.
las cuestiones que más han preocupado en esta larga lucha por la independencia, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, la lucha de los pueblos por la igualdad, por la justicia, por el desarrollo, por la soberanía, nunca tan amenazada como hoy. La lucha por la justicia social, la lucha contra la explotación, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la ignorancia, la lucha contra las enfermedades. La lucha en favor de todos aquellos desprotegidos, desposeídos. La lucha por la dignidad, por la igualdad. La lucha por el respeto a la mujer. La lucha por la hermandad entre todos los hombres de todas las razas. La lucha por la paz. Todos esos valores y muchos más se han visto expresados aquí a lo largo del encuentro. Por ello podríamos decir que no ha sido solo un encuentro de solidaridad con Cuba, y nos orgullece que haya sido esa solidaridad el motivo de la inspiración. Por aquí han desfilado los mejores valores de nuestra época. Y aquí han estado presentes, si no todos, porque hay muchos, y no cabrían ni en 1000 teatros como este, ni en 100.000 teatros como este, personas nobles, desinteresadas, altruistas, que expresan lo mejor de la humanidad. Si queremos una reunión de personas valiosas, de personas con una alta sensibilidad humana y moral, esas personas han estado aquí presentes. Me admira mucho la capacidad del hombre para la bondad, para el sacrificio y para la generosidad. Y siempre que recibimos un visitante en este país, los observo, los analizo, trato de calar cómo piensan, como siempre. Y es ininterrumpida mi admiración por tantos valores humanos. Y no están aquí presentes muchos, muchísimos que conocemos, que han sido amigos, que han sido solidarios y que han sido ejemplo de sensibilidad, solidaridad y bondad humana. Esa es la impresión imborrable, inolvidable
que guardaremos en primer lugar de este encuentro. ¿Cómo se ha desenvuelto su desarrollo con todos los que he hablado? Les he escuchado que se han desenvuelto bien este encuentro. Ni siquiera se parece a otros muchos que hemos tenido, en que hablaban todos los que deseaban hablar y se convertía en una interminable serie de discursos. Y aunque aquí se han pronunciado excelentes, brillantes, profundos y breves discursos, un evento de muchos días, circunscrito a eso, no habría sido un buen evento. Ha habido, por tanto, discursos, ha habido intervenciones, ha habido preguntas, respuestas. Han tenido lugar las reuniones de las comisiones de distintos temas. Los que no hablaron aquí, hablaron allá. Y se ha obrado el milagro de que cientos de personas intervengan, aunque haya sido imposible que todas intervengan. Pero entre los cientos que han hablado, pienso que más o menos se ha recogido el sentimiento de todos. Por eso hay que felicitar a los que organizaron y a los que dirigieron este evento. Que a pesar de las diferencias, no ha tenido nada de Torre de Babel. Y aunque los idiomas son distintos y hay personas de 106 países, según se dijo, los 109, nos hemos entendido perfectamente bien. Porque si había diversidad en las lenguas y hasta en los criterios políticos de cada cual, había unanimidad en la noble idea de la solidaridad con nuestro pueblo. El bloqueo se convirtió en punto prácticamente central de este evento. Sobre el bloqueo han hablado mucho. Sobre el bloqueo explicaron los compañeros. No habría mucho que añadir, pero en esencia, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnología, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza.
un anticancerígeno que pueda salvar una vida o que pueda aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. No solo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas, en el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no solo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no solo está cerca de nosotros con sus ideas y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros, en aquellos que participan, aquella parte minoritaria, afortunadamente, que participan de las concepciones, las filosofías y las ideas que llevan tantos años divulgándose por el mundo. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba, pero sí quiere exportar ideas, y las peores ideas. No exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta tecnología, no exporta maquinaria, pero exporta en cantidades fabulosas ideas. Lo que ocurre es que antes el mercado era más amplio y exportaba ideas a todas partes, pero sobre todo exportaba muchas ideas al campo socialista, muchas ideas a la antigua Unión Soviética y a otros países. Hoy el imperio solo tiene ideas contrarrevolucionarias para nosotros. Un enorme stock, poderosos, inmensos, infinitos medios de divulgación masiva. Ese comercio, pero comercio en una sola dirección, porque nosotros no poseemos esos medios masivos, esos enormes sistemas de comunicación que cuestan miles, decenas de miles de millones de dólares todos los años. Estamos condenados a recibir, no a intercambiar. Pero no es solo eso, el bloqueo. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante,
de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país. Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Guerra que hoy no se realiza contra ningún país en el mundo, única y exclusivamente contra Cuba. Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos años de revolución el bloqueo, nosotros hemos tenido que soportar la hostilidad incesante en el terreno político. Desde los intentos de liquidación de los dirigentes de la revolución, y pasando por toda forma de subversión, desestabilización, hasta el sabotaje directo y perenne de nuestra economía, nosotros en estos 35 años hemos sido víctimas de sabotaje de todo tipo. No voy a hablar ya solo de ataques piratas, invasiones mercenarias, guerras sucias en las montañas, en los llanos, intentos continuados de desestabilización en todos los terrenos, sino que hemos sido objeto de sabotaje directo, con explosivos, con elementos incendiarios. Nuestro país ha sido incluso víctima de guerras químicas, con la introducción de elementos tóxicos, de guerras biológicas, con la introducción de enfermedades en las plantas, en los animales y en los seres humanos. No hay arma, no hay recurso que no se haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución por parte de las autoridades y del gobierno de Estados Unidos.
no es que lo diga yo, de vez en cuando aparecen algunos papeles de eso que ellos liberan o publican al cabo de 25 años, aunque hay algunos que lo guardan 50, 100, y otros dicen que lo guardan 200 años, algo que será para los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos, de las generaciones actuales, que se enterarán un día de las barbaridades que han cometido y no han dicho. Estos campeones de la libertad, estos campeones de los derechos humanos. La guerra contra la Revolución Cubana ha sido total, absoluta. Y no es una vieja guerra. Esa guerra se mantiene y en la actualidad realizan y gestan planes de sabotaje a nuestra economía, a nuestras industrias estratégicas. En la actualidad, organizaciones muy afines al gobierno de Estados Unidos realizan actividades de preparación de atentados contra los dirigentes de la revolución. Nadie piense que eso es una cosa del pasado, es una cosa muy actual. Y planes de guerra sucia, y planes de filtración de mercenarios armados para matar, para sabotear, para crear inseguridad y para llevar la muerte a cualquier rincón de nuestro país. Digo, y lo digo con toda responsabilidad, que son planes actuales del imperialismo contra nosotros. Es algo más, algo mucho más que el bloqueo económico. Y toda esta política viene acompañada de una incesante campaña de calumnia y difamación contra nuestro país para justificar sus crímenes. Y ahora el énfasis fundamental lo ponen en el banderín de los derechos humanos. Derechos humanos en boca de los que han cometido y cometen todo tipo de monstruosidades contra nuestro país. Como le decíamos nosotros recientemente al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, con el cual conversamos largamente, la más brutal y más cruel violación de los derechos humanos de nuestro pueblo es la que se comete con el intento de matar y rendir por hambre y enfermedad a 11 millones de cubanos. Estados Unidos hablando
de derechos humanos. Cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes de ese país, a su población autóctona, a su posición indígena. ¿Quién puede olvidarse de aquella época y de aquella tradición de recolectar cueros cabelludos de indios? Mataban más indios que búfalos y acabaron incluso con los búfalos. Expandieron el Estado a costa de los territorios de otros y se extendieron arrebatando tierras. Y así despojaron a los vecinos de una forma o de otra de cuántas millones de kilómetros cuadrados de tierra. Solo a México le arrebataron más de la mitad de su territorio. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela. En países de América Latina intervinieron decenas de veces. A Panamá le impusieron el canal. Eso por no hablar más que de nuestro hemisferio. No me estoy refiriendo a la guerra de Vietnam y en Laos, en Camboya y en otros muchos lugares. ¡Qué historia! Y qué paradójico que ahora aprueben la proposición de ley 187. Y eso no fue hace 100 años, ni fue hace 100 días, hace unas cuantas semanas, para prohibir que le presten atención a la salud y a la educación de los niños indocumentados y a los familiares y a los indocumentados. ¿Qué concepto, qué respeto por los derechos humanos son esos? ¿Qué conceptos, qué ideas acerca del ser humano? ¿Y cómo se puede concebir que un niño llegue enfermo y no se le atienda? Cuando se gastan, por otro lado, 300.000 millones de dólares en el presupuesto militar y en las armas más sofisticadas que se han concebido jamás.
Y no hay que remontarse a los pasados tiempos. En los tiempos modernos, desde que la revolución existe, ¿cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos? Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la Guerra Mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español. Que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini. Y que costó millones de vidas hasta el final. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki. Con el empleo innecesario de armas nucleares, empleo absolutamente innecesario y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola contra el ejército del apartheid, junto a los angolanos, ya Sudáfrica tenía armas nucleares, varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Pero era Sudáfrica, era el racismo y el fascismo. Ellos que han armado gran escándalo y hasta han amenazado con la guerra por la supuesta idea de que los norcoreanos querían desarrollar armas nucleares, toleraron, permitieron, consintieron y por vías indirectas facilitaron la construcción de armas nucleares por parte de Sudáfrica. Pero si nos acercamos a nuestro continente y en época reciente, ¿quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua? Organizada a través de mercenarios armados
que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses y la mutilación de miles y miles de nicaragüenses. ¿Quién lo puede olvidar? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo, porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que habían llegado la hora de cobrarles los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos, para que lo apoyaran en aquella aventura militar. Fue una aventura, en definitiva, porque esa no es forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen, y se hacen, y si se hacen hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz en los años 50? Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas. Inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró a ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos.
¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe. Que trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos. 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas y a los que torturaban, asesinaban y desaparecían gente? ¿Quién intervino en Santo Domingo cuando la rebelión de Camaño? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Todos los que he mencionado. ¿A quiénes de ellos les negaron los créditos y el comercio? ¿A quién de ellos dependieron de venderle armas y suministros de guerra? ¿A quiénes no entrenaron en las llamadas acciones antisubversivas? ¿A quienes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas? Y esos son los que bloquean a Cuba, los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo.
y es Cuba. Lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole. El país que más ha hecho por el ser humano. ¿Qué revolución fue más noble? ¿Qué revolución fue más generosa? ¿Qué revolución respetó más al hombre? Y no ya como revolución victoriosa en el poder, sino desde nuestra propia guerra, desde nuestra propia lucha revolucionaria que estableció principios inviolables. Porque lo que nos hizo revolucionarios fue la repulsa a la injusticia.